Iniciamos la presentación de la segunda parte del itinerario espiritual del siervo de Dios, Padre Bernabé de Larraul, que comprende la época de su vida después de su ordenación sacerdotal, que tuvo lugar el 18 de junio de 1933, y que comprende los siguientes puntos. Primero, mi apostolado en Alsasua de 1934 a 1940. Segundo, mi camino hacia Dios en los 18 años que permanecí en el convento de Fuenterrabía de 1940 a 1958. Tercero, en el convento de Rentería de 1958 a 1962. Y finalmente, en Ecuador, desde mi llegada en 1962 hasta mi final, en 1988. Oh Padre de bondad y misericordia, dígnate enviar a tu pequeño siervo tu espíritu de verdad, para que sea de tu agrado lo que deseo escribir y comunicar en estas páginas. Capítulo primero, mi apostolado. Habiendo recibido el sacramento de la ordenación sacerdotal, en la que participé indignamente del sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec, después de algún tiempo mis superiores me destinaron al apostolado. No se me ocultaba mi insuficiencia y falta de cualidades para dicho cargo. A pesar de ello, acepté el oficio que se me encomendaba. Este oficio consistía en atender a las órdenes terceras de los pueblos de la Barranca, cercanos a la villa de Alsasua. Alsasua no es desconocido para nuestros oyentes. Allí tenemos los capuchinos del seminario y allí acudió, con 13 años, Bernabé, el año 1920, y permaneció allá 5 años, hasta que fue al noviciado. Ahora Bernabé volvía, pero ya sacerdote, con 27 años, y se le encomendaba el atender espiritualmente a las distintas fraternidades de la orden franciscana seglar que existe en todos esos pueblitos del valle que se llama de la Barranca, a los que acudía Bernabé muchas veces a pie, otras veces sirviéndose del autobús o sobre todo sirviéndose del ferrocarril. Es en estos pueblos donde a Bernabé se le comenzó a llamar Aita Santua, es decir, Padre Santo. Mi apostolado consistía en atender a los fieles en el confesionario y exhortaciones sencillas desde el púlpito. Empecé con bastante timidez, ya que a la persona que se acercó al confesionario no le pude hacer comprender. Sin duda fue una permisión del Señor. A continuación, no hubo dificultades. ¿Qué es lo que empujaba a aceptar mi humilde apostolado? Creo que era el deseo de hacer el bien a las almas, de llevarlas a Dios. Una vez que me di cuenta de la excelencia de la Tercera Orden de San Francisco, nuestro Padre, la abracé con entusiasmo y me dediqué a ella con ilusión. ¿Mi apostolado me llevaba a Dios? Creo que sí. A pesar de que no me faltaron algunas dificultades en el trato de las criaturas, a veces por mi carácter complaciente y tímido, etc. Pero en general procuraba llenar los vacíos del apostolado con la oración, con el recogimiento, y en el fondo de mi alma aparecía la pasión de Jesús en alguno de sus pasos. Recuerdo que en algunas ocasiones, después de terminar el trabajo del apostolado y regresar al convento, me acompañaba un sentimiento sabroso de cierta tristeza que me unía a Jesús. Durante la semana de ordinario podía disponer de tiempo para vivir en recogimiento. Creo que todos los días recorría los pasos del Vía Crucis, a veces en sequedad y otras
gustando los sufrimientos de Jesús. Tenía tiempo para celebrar con preparación y calma la Santa Misa, aun cuando la oración de la mañana con la comunidad de ordinario me era trabajosa, sin gusto espiritual. En las lecturas espirituales, acomodados a mi temperamento, encontraba luces y sabor espiritual. Teniendo presente a Cristo crucificado, buscaba el lado de la penitencia en mis trabajos, viajes, etc. El mismo Señor me proporcionó varios sufrimientos a través de sus criaturas irracionales y racionales. Pasé con los inviernos de Alsasua fríos bastante fuertes. El tener que celebrar la Santa Misa a horas tardías era de sufrimiento para mí, no tanto porque había que estar en ayunas, sino que sentía una gran debilidad que me atacaba la cabeza y sentía como algo de no poder estar y no poder hacer nada. Así pues, empecé a sentir miedo a la celebración de las misas de hora tardía. Puedo decir que en términos generales esto fue el ritmo de mi vida en los primeros años de mi apostolado. Tuve al principio algunos años en los que sentía un impulso particular hacia el apostolado, como si fuera el centro de mi vida. De modo particular en propagar la Orden Tercera. Bernabé escribe: mi camino hacia Dios en los 18 años que permanecí en el convento de Fuenterrabía. Bernabé ha crecido. Tiene 33 años, 7 años ya de sacerdote, y con un apostolado intenso, de catequesis, de confesiones, de asistencia espiritual semanal a las diferentes fraternidades de la OFS en el Valle de la Barranca. Su vida, humana como espiritualmente, no solamente ha crecido, se ha profundizado. Y así llega a Fuenterrabía. Continuará como asistente espiritual de diferentes fraternidades de la OFS en la comarca, que las asistirá en su lengua materna, el euskera, el vasco. En casa se convertirá en consejero espiritual de estudiantes al sacerdocio en su etapa de filosofía, como por ejemplo el futuro Ignacio Larrañaga. Comenzará con direcciones espirituales en conventos de clausura, visitará familias y entronizará el Sagrado Corazón en más de 500 de ellas. Eran años duros después de la Guerra Civil Española, que tanto dolor, división y odio engendró. Y Bernabé continuó siendo Aita Santúa. Fuenterrabía, el euskera, Hondarribia, País Vasco, anclada a orillas del mar y fronteriza con Francia, a muy pocos kilómetros de la bella ciudad de San Sebastián. El convento capuchino servirá en la pastoral a muchísimos pueblos campesinos de la comarca, y Bernabé llegará a ellos por tren o a pie. Todavía no había llegado el carro al convento. Capítulo 2. Mi camino hacia Dios en los 18 años que permanecí en el convento de Fuenterrabía. Mi ritmo de vida en aquel convento, en el fondo, no varió mucho. Empecé por restaurar, por decirlo así, las órdenes terceras, que durante la guerra del año 1936 a 1940 habían estado abandonadas y habían sufrido algunas de ellas fuertes golpes. De vez en cuando el Señor me regalaba con algunas gracias especiales y también con algunas pruebas de sufrimiento, de modo particular por medio de un superior, mientras duró su cargo de guardián, como dejo escrito en otro lugar.
Por algún tiempo el sagrario tuvo para mí una atracción especial, y lo mismo la ilusión santa de prepararme de la mejor manera posible para la Santa Misa. Creo que no mentiré si digo que el Señor me ha concedido la gracia especial de sentir la presencia de Jesús sacramentado y de dirigir hacia Él mi mirada espiritual a través de la fe. Creo que esa mirada ha sido uno de los caminos que he recorrido durante mi vida, juntamente con la mirada a Cristo crucificado. En ocasiones me ha favorecido también con alguna especial ilustración de algún paso de la pasión del Señor, con particularidad sobre el paso de la oración, agonía, etc., en el huerto de los olivos. Siempre he ansiado penetrar en la oración misteriosa de Jesús. Durante estos años tenía presente la pasión de nuestro Señor Jesucristo y hacía todos los días el ejercicio del Vía Crucis. A temporadas padecí ciertas ausencias del Señor que eran una especie de desamparo interior, de aridez, etc. Recuerdo que ese estado de ánimo fue bastante prolongado durante el año 1960. ¿Cómo era? Me siento incapaz de explicarlo. Enclave de Fuenterrabía. A la derecha, Francia. En su momento, el convento estaba a las afueras de la población. Hoy, al lado mismo del aeropuerto que sirve a la provincia. El padre Bernabé, después de 18 años, cambia de convento, de Fuenterrabía a Rentería, no muy lejos, y en la misma provincia vasca. Los capuchinos habían fundado en Rentería en 1612, pero los avatares políticos les obligó a salir un siglo después. Y ahora volvía. Y el padre Bernabé se convertía en uno de los fundadores. Había ocurrido lo mismo cuando fue a Fuenterrabía, pues durante la Guerra Española no pudieron vivir ahí los capuchinos. Y al recomenzar de nuevo la presencia capuchina, los superiores, entre otros, eligieron a Bernabé. Dicho en secreto, es que Bernabé era Aita Santuá, un padre santo. En Rentería no había convento ni había iglesia. Se había comprado una casa cuya planta baja había sido una fábrica de rosarios. La acomodaron para convento y para capilla pública. Y aquí vivió, confesó, trabajó el padre Bernabé hasta que vino a Ecuador, después de 4 años. Durante estos años tenía presente la pasión de nuestro Señor Jesucristo y hacía todos los días el ejercicio del Vía Crucis. A temporadas padecí ciertas ausencias del Señor, que eran una especie de desamparo interior, de aridez, etc. Recuerdo que ese estado de ánimo fue bastante prolongado durante el año de 1960. ¿Cómo era? Me siento incapaz de explicarlo. Luego, a fines del año 1961, sentí un impulso fuerte de abandonar el ministerio que ejercía de modo particular en el confesionario, de dejar las amistades espirituales, etc., y lanzarme a las misiones
si es que mis superiores me permitían. El motivo del impulso fue una lectura de un libro titulado Da Mihi Animas, de un misionero comboniano, cuyo nombre no recuerdo, que en el capítulo 4 del libro hacía esta pregunta: ¿por qué no se convierte el mundo infiel? Respondía: faltan misioneros, no hay misioneros suficientes. Esta frase me impresionó. Por decirlo así, removió mi interior. Surgió una lucha. ¿Sería posible que un servidor pudiera poner un granito de arena? Al momento se presentaron las grandes dificultades. Mi falta de salud. Apenas 6 años que había sido operado de los 2 riñones. Estaba sometido a un régimen riguroso. Por tanto, tal resolución había de parecer como una especie de locura ante mis superiores, como de hecho sucedió después ante algunos de mis hermanos en religión y ante el doctor que me había operado. Otra dificultad: el abandonar mi ministerio, las amistades espirituales, la extrañeza que había de causar, etcétera, etcétera. Todo esto acudía a mi mente. Recurrí al sagrario. Pude exponer mi situación a Jesús sacramentado. Deseaba conocer si aquel impulso venía del Espíritu de Dios. La propuesta fue así: si después de algún tiempo el superior provincial, que vendría en visita pastoral, aceptaba mi proposición o proyecto, a pesar de todas las dificultades que se acumulaban en mi mente, aquel impulso venía de Dios. Así sucedió a principios del año de 1962. Expresé mi proyecto al que entonces regía la provincia capuchina, el reverendo padre Florencio de Artavia. A pesar de mis temores, no fue rechazada mi proposición y mi deseo. Claro que se me dijo que después de 1 año, 2 años, podría realizarse mi deseo, lo que me dejó algún tanto desilusionado. Con todo, a principios del mes de marzo de aquel año 1962, se me comunicó había sido aceptada mi petición en el definitorio y que se me destinaba a la misión de Ecuador. La noticia me hizo mucha ilusión. Propuse no comunicar la noticia a nadie, aunque luego se fue divulgando y fue motivo para que tuviera oposición por parte de algunos, hasta del mismo director espiritual que tenía entonces. Y el padre Bernabé marchará y vendrá a Ecuador en julio de 1962, recién cumplidos sus 55 años de edad. Continúa el texto del itinerario espiritual del padre Bernabé. Llegó el mes de junio de 1962. Por encima de las dificultades que se me presentaron, pude embarcarme con 4 compañeros más en rumbo hacia la República del Ecuador. Fue el 17 de junio, festividad de la Santísima Trinidad. Después de 21 días de travesía, no exenta de anécdotas, etc., llegamos a la ciudad de Guayaquil, el día 8 de julio, que fue domingo. ¿Por dónde me ha llevado el Señor en este nuevo puesto de mi ministerio sacerdotal? Lo diré en la forma
que me sea posible. Con exactitud, quizás no. Fui destinado a la parte montañosa noroccidental de la provincia de Pichincha. Fijé mi centro en una pequeña población llamada Gualea, que era el centro parroquial, de donde había de atender a varios lugares de población. Hacía 11 años que a los capuchinos se encomendó pastoralmente esta zona. Un lugar duro, difícil, sin carretera de acceso, un lugar majestuoso, de montañas, de exuberante vegetación subtropical, con su época de lluvias torrenciales. A su edad, podía haber sido destinado a Guayaquil, a Quito, a Ibarra o a Tulcán, a cualquiera de esos conventos. Pero no, a la zona noroccidental le envió el custodio, el padre Manuel de Beizama, que en ese momento era custodio y que más tarde llegó a ser obispo de Coca. Llevaba 8 años en Ecuador, después de haber sido expulsado como misionero en China. Gualea, Pacto, Nanigal no son poblaciones nuevas. Ya en 1598 se habla de esos pueblos al proyectar la apertura de un camino que uniera a Quito con la tierra de los Cayapas en Esmeraldas. Más tarde, Pedro Vicente Maldonado retomó también la idea y el proyecto en 1735. Los indígenas yumbos poblaban esas cordilleras y valles. Ahora eran todos campesinos colonos. ¡Qué tierra! ¡Qué naturaleza más maravillosa! Pero qué inhóspita para los que llegan y han nacido en otros climas. Al principio fui destinado con un compañero que llevaba algún tiempo en Ecuador. Después, por ciertas circunstancias, quedé solo. Me encontré con una gente, en el fondo, más o menos sencilla, con bastante ignorancia religiosa, con cierta religiosidad superficial en más de un punto, no exenta de miserias y vicios como el alcoholismo, etc. Dentro de este ambiente empecé a trabajar. En la parte espiritual, creo haber continuado mi ritmo espiritual. La forma de mi apostolado. Luego empezaron a presentarse las formas y necesidades de mi humilde apostolado, que me era posible ejercer entre aquella gente. Además de celebrar varias misas durante los domingos, empecé a dar una especie de pequeñas misiones, con exhortaciones morales, en diversos lugares según se presentaba la ocasión. La finalidad de aquellas exhortaciones era preparar a los fieles para el sacramento de la penitencia y de la Sagrada Comunión, etc. Si no de todos se conseguía esta finalidad, porque algunos estaban impedidos por el motivo del sacramento del matrimonio u otro motivo, puedo decir, una parte notable respondía. Eran los años en que se estaba celebrando el Concilio Vaticano II. No habíamos entrado todavía en la revolución que luego empezó a divulgarse. Bernabé ya no escribió más. Se le hacía difícil, nos dice. Desde 1971, el padre Bernabé se traslada a San Miguel de los Bancos y ahí permanece hasta su muerte en 1988. En la foto, el lugar donde vivió, la capilla y al lado el convento de las Madres y su casa. Encima de la sacristía de la capilla se había construido su habitación y allí vivía hasta el final.
Último capítulo en la vida del padre Bernabé, o mejor, último capítulo en su itinerario espiritual. Padre Bernabé tiene en este momento 78 años. Es 1985. Sabemos que fallecerá en 1988. ¿Qué ha ocurrido en la vida de Bernabé en estos años? Sobre todo, que enfermó en septiembre de 1985. Y los superiores decidieron sacarlo de San Miguel y llevarlo a un convento donde pudiera vivir en paz y en tranquilidad. El padre Bernabé no pudo digerir la noticia de abandonar la parroquia y escribió una carta a los superiores. Entra en crisis, se siente solo. Unos meses más tarde, le escribe al padre Rufino, que ya no es su superior, y sobre su itinerario, su escrito que le encomendó, le dice: quizás faltaría un último capítulo que pudiera ser este. Desde que tuve la última recaída fuerte en el mes de septiembre del año pasado, noté un cierto cambio en mi interior que no sabré explicar bien. Las circunstancias en las que me encontré me llevaron a desear un cierto aniquilamiento de mi pobre ser y a desear como el supremo bien. Al encontrarme en ocasiones contrariado en todo, frustrados mis humildes deseos, aspiraciones, peticiones, al palpar mi propia inutilidad en general, parece que todo eso me quiere conducir a buscar el último lugar, querer llegar al aniquilamiento de este pobre y miserable ser. ¿Para qué? Para dar lugar al Espíritu de Cristo Jesús, que se posesione del todo de la criatura insignificante. Llegar a ser nada, para que Cristo Jesús sea el todo. Esta súplica la hago en el momento de la Sagrada Comunión. Creo que tendría sentido la frase de San Pablo: vivo ego, ya no nego, vivit vero y Christus in me. Vivo yo, mas no yo. Verdaderamente Cristo vive en mí. No se podría dudar que todo lo precedente pide una abnegación total, renuncia de todo, aun de lo bueno, de lo lícito, para estar atento a cada momento a los movimientos del Espíritu, ya que todo ello será obra de la gracia, y tan solo de la gracia. Con todo, en ocasiones la criatura sucumbe en la flaqueza suya, en la miseria que es. Será preciso ir adelante en la brecha. ¿Qué es lo que le está pasando a Bernabé? Se está diciendo a sí mismo: no puedo marcharme de San Miguel. No puedo abandonar a los fieles. No pueden quedarse sin pastor, abandonados al lobo. Y aparecen en él viejos fantasmas, por llamarlos de alguna manera y llamativamente. Es que mis superiores nunca aceptaron el que yo viniera a San Miguel. Es que han pensado que fue una cosa mía, un capricho mío. Es que me dejaron solo. Sus promesas de ayudarme no se cumplieron. Bernabé, por otra parte, se acuerda de Jesús en el huerto de los olivos.
orando al Padre. Se oponía él a Dios. Le decía, si es posible que pase de mí este cáliz. Sudaba hasta sangre. Y Bernabé, en la misma lucha. Sus sentimientos le dicen, no, dejar San Miguel no ha llegado la hora. Su amor a Dios le dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sé que habéis determinado mi salida de la parroquia eclesiástica de San Miguel Arcángel y de la zona. Parece ser la razón, según he sido informado, la falta de salud y la edad en la que me encuentro. Que yo abandone pues la parroquia y el cargo que vengo ejerciendo desde el año de 1970, para mi persona va a ser un golpe muy fuerte. Y dudo que la naturaleza pueda resistir, y más en las circunstancias en las que me encuentro. Se me presenta ya la suerte que correría esta población y toda la zona que pertenece a la parroquia de San Miguel de los Bancos. Está en vísperas de su cantonización y con la perspectiva de un próspero porvenir desde el momento que llega la carretera asfaltada desde Quito por Calacalí. Sería el momento culminante para echar bases firmes religiosas para el futuro, para que no corra el peligro y la suerte de Santo Domingo de los Colorados. ¿Qué sería de la parroquia de San Miguel Arcángel con que llegara un sacerdote de Quito cada 15 o 20 días a celebrar una o más misas corriendo, como sucede en Mindo, y luego regresar porque tiene que atender a otros compromisos? Mindo, que cuenta con un colegio religioso de cerca de 500 alumnos, no consigue un capellán por momento. ¿Tendría mejor suerte San Miguel de los Bancos? Todas estas consideraciones se presentan ante mi mente. Y si actualmente me encuentro delicado de salud, mi enfermedad no es incurable. Desde hace 29 años llevo el problema de los riñones y espero, con el auxilio del Señor y la intervención de mi Santísima Madre, poder restablecerme pronto. Así pues, la solución no sería el abandonar esta parroquia y entregarla al lobo carnicero. La solución sería que se me diera una ayuda, como en ocasiones se me ha prometido. Hay quién y quiénes están dispuestos a venir a esta parroquia y zona a ejercer el apostolado con ilusión. He manifestado al principio de esta carta que abandonar esta parroquia sería para mí un golpe muy fuerte y hasta temo que me podría inutilizar para cualquier ejercicio. Cierto que la obediencia está por encima de todo. Es preciso mirar todo con ojos de fe, etc. A este respecto, ¿quién más obediente que Cristo Jesús a la voluntad de su eterno Padre? No vine a la tierra a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Mi alimento es cumplir la voluntad de mi Padre, etc. Así escribía San Juan. A pesar de ello, cuando llegó al huerto de los olivos ante el grande y misterioso conflicto que se le presentó, no exclamó con angustia íntima: Padre, si es posible, haz pasar este cáliz de mí sin que lo beba. Y no fue una sola vez, fue una, dos y tres veces.
Padre, todas las cosas te son posibles. Haz que pase este cáliz sin que lo beba. Verdad es que a continuación añadió, a pesar de ello, a pesar de mi angustia terrible, de mi agonía, no se haga como yo quiero y deseo, sino como tú quieres. Y siendo hijo de Dios, en cuanto de su ser humano hubo de ser confortado por el ángel para que no desfalleciera en su agonía y sudor de sangre. Qui pote scapere capiet. Que pueda entender, que entienda lo que quiero decir. Si en ese trance se encontró el mismo Hijo de Dios humanado, ¿qué se puede esperar de este pobrecillo? Estas y otras consideraciones se presentan ante mi mente. Con las expuestas, sepan, queridos hermanos, que el pobrecillo, el ignorante, está dispuesto con el auxilio del Señor a atender y ayudar al prójimo necesitado mientras tenga aliento en mi boca. Y firma el último hermano vuestro. Unos meses más tarde, le escribió de nuevo el padre Bernabé al padre Rufino, desahogándose. La segunda vez que estuve en el mes de junio, tuve durante algunos días un conocimiento particular, digámoslo así, de mi vileza, de la miseria de mi ser, de mi inutilidad, etc. En resumen, me reconocía un ser inútil según la naturaleza, que no sirve para nada. Este conocimiento e impresión no era que me inquietase, reposaba en la resignación de mi conocimiento. Después que en el mes de julio regresé a la parroquia, he tenido situaciones difíciles y difíciles de expresar. En algunos días me he encontrado con impresiones de desesperación, como que no encontraba remedio en nada, como que se me cerraban todas las puertas. Si se quiere, es una especie de oscuridad que uno lo ve todo negro. Es difícil explicar la situación. Además, como que uno se siente culpable de todo. A pesar de ello, en el fondo del alma hay una paz. Y como que uno se siente en esa paz como resignado, o ya que no encuentra remedio en nada. Clama y tiene impresión, no hay quien le escuche. Y la Virgen María, clama el alma a la Madre de Piedad, no siente la presencia de la Madre. Jesús anda oculto. El alma se siente indigna de todo. Le ruego que no dé demasiada importancia a todas estas expresiones. Y unos meses más tarde, el padre Bernabé le vuelve a escribir a Rufino, dándole razón de sus apuntes, y le dice: respecto del cuaderno en el que tengo escritos los apuntes, todavía no están terminados. Paréceme que falta todavía algo, y que un servidor no ve con claridad o no soy capaz de expresarlo debidamente. Después de mi última recaída, luego ya de 2 años, en algunos periodos he sentido como una necesidad de aniquilamiento de mi ser humano pecador, a fin de que pueda aparecer la obra de la gracia en todos los actos de mi vida mortal. No sé si me explico debidamente. Lo que quiero decir es esto.
que sea la acción del Espíritu Santo la que se realice en todos los actos de mi ser humano, sin que tenga parte la naturaleza humana. Sin duda que todo esto es un don grande del Señor, que pide de parte de la criatura una colaboración total y continuada. Hemos llegado al final. Estoy dejando unos links de 2 libros sobre el padre Bernabé. El primer link, el libro El corazón del padre Bernabé. Contiene diferentes escritos del padre y entre ellos está el itinerario espiritual. El segundo link es el itinerario espiritual sacado del primer libro. Y el tercero y último link, las misericordias del Señor. Se trata nada menos que de la autobiografía que escribió Bernabé a sus 76 años.